¿Habrá una demanda de Jesús a sus seguidores? Sí, el discipulado. ¿Pero en qué consiste el discipulado? En una total predisposición de asumir algo nuevo, dejando todo lo viejo, aprender no una enseñanza, sino un estilo de vida. Pero, ¿quién no es discipulado? Un acompañamiento en la fe, ser parte de una congregación, de una célula, cantar alguna canción bonita, eso no es discipulado. Quisiera que leamos una cita bíblica muy impactante, creo que nos va a caer al pelo porque eso nos va a traer la dirección en un verdadero discipulado. Mateo capítulo 16, versículo 24, y dice así la palabra del Señor. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta cita bíblica es un gran desafío para cada uno de nosotros. Los 12 apóstoles fueron verdaderos discípulos y estos se replicaron en la iglesia con un verdadero discipulado, verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuál es nuestra tarea? Aprender a ser discípulos de Jesús y hacer discípulos de Jesús a la gente. Ahora, al hacer discípulos, discipulamos, y según el contexto bíblico desde el Antiguo al Nuevo Testamento, también hacemos discípulos de nosotros, como el caso de Moisés y Josué, Elías, Eliseo, Pablo y Timoteo y Tito, los discípulos de Jesús. Creo que una de las tareas más cercanas para ser un verdadero discípulo la vamos a encontrar en nuestro líder más cercano, en nuestra congregación local. Y haciendo un paralelismo de la cita bíblica que dice: ¿cómo amaremos a Dios a quien no vemos si no podemos amar al prójimo que vemos? Sería así más o menos respecto al discipulado. ¿Cómo podremos ser discípulos de Cristo a quien no vemos si no podemos ser discípulos de nuestro líder o pastor a quien vemos? El discipulado demanda negarse a uno mismo. El discipulado demanda que ya no soy yo el que me dirijo. El discipulado demanda que estoy siguiendo un estilo de vida distinto al que yo había tomado, por costumbre, por tradición, por herencia, por mi patria, por mi cultura. Saben que entre las naciones del mundo, una de las naciones se ha mantenido desde sus inicios, desde Abraham. Estoy hablando del pueblo judío. No importa que nacieron en Alemania, en Bolivia, en Perú, en África, ellos mantienen su esencia, sus costumbres y todo lo que son. La mayoría de las naciones, cuando migran de un lugar a otro, pierden su esencia, menos los judíos, menos los judíos. Esto me trae una enseñanza muy interesante. No que seamos judíos para nada, ni que estoy tratando de judaizar para nada, absolutamente. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente: el cristiano, nazca en Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Israel, la China, tiene las mismas características. ¿Y cuáles son esas características? Entrega total, rendición total, negarse a sí mismo. En un trabajo pesa: ¿qué es más importante, mi fe o mi trabajo? Frente a las amistades pesa: ¿qué es más importante? Frente al placer pesa, frente a los sentimientos pesa. Y el cristiano siempre toma la decisión:
de ser discípulo antes de tener su propia identidad. Porque el cristiano ha tomado la identidad de discípulo, ha tomado la identidad de ser alguien que literalmente va a entregarlo todo por aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros: fe, total compromiso con Él. Pero todo eso lo demostramos primeramente en la iglesia local. Y si salimos bien de este paso, también podremos decir, obviamente, y sin vergüenza, y sin lugar a dudas, que somos discípulos de Cristo. Y mi pregunta a ti es, ¿y tú eres un verdadero discípulo? ¿Estás dispuesto a bajar la cabeza? ¿Estás dispuesto a mirar mejores valores que provienen de Dios que tus propios valores? ¿Cómo estás tú en esto? Deseo con todo mi corazón que el Señor opere en tu vida. Bienvenido a esta vida cristiana. Te entrega mil bendiciones. Yo quiero menguar para que crezcas tú.